Hola amigos y amantes de buena cocina. Hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka os voy a enseñar cómo preparar este carrot cake o tarta de zanahoria. Esta receta es de Gran Bretaña y yo os tengo preparada una versión mucho más sana con poco azúcar e ingredientes sanos. Así que si queréis saber cómo preparar esta tarta más sana, quédense hasta el final de este video. Y hoy, como siempre, os voy a enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra zanahoria. Zanahoria en checo se dice mrkev. Para poder preparar la receta de hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 250 gramos de zanahoria rallada. Aquí tengo unos 250 gramos de harina. Yo he hecho una mezcla de diferentes harinas. He puesto harina de espelta, he puesto también harina integral, pero podéis usar la harina que queréis, incluso la harina común. Aquí tenemos nueces molidos, también una mezcla de diferentes nueces, 150 gramos. Aquí tengo unas 5 dátiles y pasas de uva molidas ya, más o menos esta cantidad que son 3 cucharas grandes. Después necesitaremos azúcar, aquí tengo unos 160 gramos. Necesitaremos también 2 cucharaditas pequeñas de levadura en polvo y también una mezcla de especies como jengibre, canela, nuez moscada y clavo de olor, todo esto molido, más o menos media cucharadita de cada uno. Después necesitaremos media cucharadita de bicarbonato, 3 huevos, un poquito de sal, jugo de un limón. Aquí tengo aceite vegetal, podéis usar el aceite que queráis. Yo tengo aceite de coco, 200 mililitros, ralladura de una naranja, después 6 cucharas grandes de azúcar glass, 2 cucharas grandes de mantequilla a temperatura ambiente. Aquí tenemos esencia de vainilla y queso crema, 300 gramos. Y el primer paso de nuestra receta es ponernos los huevos, añadimos también el azúcar, ya podemos empezar a batir. Seguimos añadiendo el azúcar. Y dejamos batir un rato. Al cabo de unos minutos batiendo, vamos a añadir el limón. Y añadiremos también el aceite. Y ahora cogeré harina, donde añadiré el bicarbonato, sal y también la mezcla de especias con la levadura en polvo. Y toda esta mezcla ahora la voy a añadir a la masa. Con la ayuda de una cuchara voy a ir añadiendo granola.
tengamos toda la harina dentro, es el momento de añadir dátiles y pasas. Y la zanahoria. Y también los nueces. Ahora me he preparado un molde de 20 centímetros que he puesto aceite y harina. Y una vez tengamos la masa lista, la vamos a poner en el molde. Y otra cosa que ya podemos ir haciendo es precalentándonos el horno a 180 grados. Ahora ponemos la tarta dentro del horno durante 35 hasta 40 minutos, dependiendo de vuestro horno. Y mientras estamos horneando la tarta, podemos empezar a preparar el frosting con la crema. Para eso me voy a poner primero el queso crema. Y lo voy a batir. Cuando tengo el queso crema ya empezado, voy a añadir mantequilla, poquito a poco. La mantequilla es a temperatura ambiente. Podemos ya ir añadiendo también la ralladura del limón, perdón, de la naranja. De la esencia de vainilla. Si queréis saber cómo hago esta esencia de vainilla, os voy a dejar un link debajo de este vídeo donde la hago casera, barata y muy natural. Y ahora voy a ir añadiendo el azúcar. Y ahora voy a subir y batir unos 3 minutos. Muy bien amigos, y esto es la crema terminada. Este es el aspecto. Así que vamos a ver la tarta cómo va en el horno. Bueno, y aquí tenemos nuestra tarta ya horneada. Lo que tenemos que hacer ahora es dejarla enfriar bien. Ahora voy a cortar la tarta por la mitad. Y voy a aprovechar y voy a rebajar un poquito también en la parte de arriba que se ha subido mucho. Y ahora ponemos crema. Y terminamos de decorar a nuestro gusto. Muy bien amigos, y este es el resultado de la receta de hoy, la tarta de zanahoria con su crema, queso crema y la decoración. Espero que os haya gustado esta receta tan sana y si es así, no olviden dejarme vuestros likes, vuestros comentarios y compartir las recetas con familiares y amigos.
Y si no estáis suscritos, suscribiros, porque así no os vais a perder las futuras recetas internacionales. Muchísimas gracias por mirar. Nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!